también muy indisciplinado en su forma de autogobernarse, que parece raro decirlo, pero con una secuela de ministros, de primeros ministros que caen por corrupción, sin mejorarse definitivamente de su salud económica, va creando un entorno, ¿no es cierto?, en el Asia Central, después de los Afganistán, después del 11 de septiembre, que van haciendo esta famosa doctrina Bush en la cual esa zona había que disciplinarla. ¿Cuánto pesa este 11 de septiembre del 2001 en este reintento de Estados Unidos por perfilarse como una... Te tomo esa idea al tiro, pero déjame completar lo que estaba diciendo respecto a este eje Siria, Irak, Irán. Si Estados Unidos actúa ahora, no alcanza a consolidarse, porque un eje se consolida en 7 u 8 años de ejercicios combinados, de coordinación, así como se demoró la OTAN en coordinarse, ¿no es cierto?, y tantos otros ejes estratégicos. Estados Unidos creía que para proteger el Golfo había que romper este escudo en el norte que se había formado entre Siria, Irak, Irán, antes que se consolidara. Y además porque Estados Unidos tiene una agenda estratégica de relaciones de poder de largo plazo. Están pensando mucho en que está emergiendo un imperio incontrarrestable, que es China, con una tasa de crecimiento muy alta, que ya lleva 23 años creciendo un promedio sobre 8%, y que si uno proyecta en el tiempo va a hacer que China sea el imperio dominante del planeta Tierra en 25 o 30 años. Haciendo un peso fuerte. Entonces Estados Unidos está haciendo un esfuerzo de alianzas y correlaciones estratégicas e iniciativas, está tomando iniciativas incluso tan graves como esta, para reposicionarse en un mundo frente a un imperio chino dominante que va probablemente dominar el planeta Tierra, y vamos a entrar quizás en la era china, en el siglo XXI, como fue la era norteamericana del siglo XX. Y esto va a ocurrir alrededor del año 2020, 2030, 2040, depende cómo se den las circunstancias. Y una parte muy importante de este proceso estratégico a largo plazo es el Golfo Pérsico. Y era clave para no perder el control del Golfo, para no perder la influencia en el Golfo, el controlar a estos países del eje del norte, que curiosamente tenían un vínculo muy estrecho con China, porque tanto Irán como Irak como Siria han reemplazado un poco su dependencia estratégica de la Unión Soviética, cuando colapsa la Unión Soviética en el año 91, por China, y tienen la esperanza que la dinámica del poder futuro, China crece, la Unión Soviética crece mucho menos. Esta superpotencia china imperial mundial va a tener una correlación estratégica especial con ellos, frente a un Estados Unidos que está más vinculado a los países árabes del sur del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Omán, los Emiratos Árabes Unidos. Y esa correlación le preocupa a Estados Unidos. Él quiere entrar a Irak, democratizarlo, aumentar el nivel de vida, crear un ejemplo y tratar de influir en el resto de los países árabes para no perder el control del Golfo, que si se consolida el eje del norte lo perdería. Esa es más o menos la argumentación de ellos, en forma muy simple, porque estas cosas son mucho más complejas. Pero yo creo que es interesante, ¿no es cierto?, porque lo que uno ve en los debates generalmente es una forma de presentar este escenario bélico prácticamente de un David contra Goliat, ¿no es cierto?, que alguien se empecinó a lanzarse contra otro porque no lo miró bien o no le hizo un guiño de ojos, o el lenguaje de un poco gratuita, quizás, de sheriff se usa mucho. Yo he participado en programas parecidos donde realmente la opinión pública, lejos de ser informada, es desinformada. Yo creo que esta situación de una China imperial, ¿no es cierto?, que ha ido creciendo en forma silenciosa, que este conflicto prácticamente le ha resbalado, cómo le costó decir al canciller ahora, bueno, nos gustaría la paz. Un silencio, un mutismo que es escalofriante, mientras países como el nuestro, ¿no es cierto?, hablamos a veces y nos compran nuestras palabras. Bueno, países que tendrían que haber hablado en un mutismo que es realmente que llama la atención. Se ha mejorado la relación con Rusia, se ha mejorado la relación con la India, el conflicto Indo-Pakistán, que se veía como un polvorín, se ha ido manejando y por lo tanto se puede ir formando, ¿no es cierto?, un gran eje que no necesariamente va a ser anti-yanqui, anti-norteamericano, pero sí que va a tener su propia dinámica, sus propios intereses. Y en este escenario, por ejemplo, aparece lo de Corea del Norte, que también son pequeñas luces rojas que se prenden en el tablero geopolítico mundial y nos dicen, aquí hay un problema de orden, de disciplina internacional, que si no se logra recomponer ahora, quizás ya más tarde va a ser demasiado tarde. ¿Qué pasa con esta Corea del Norte que lanza misiles, que tiene armamento nuclear y que muchos dicen, bueno, y Estados Unidos está tan preocupado de quién puede atacar y destruir al mundo en este intento por salvaguardar el orden de nuestro planeta? ¿Por qué el ataque también no es contra Corea? ¿Es lo próximo?
retomando el mismo fenómeno que había mencionado antes de la emergencia del Imperio Chino, Corea del Norte está muy vinculada históricamente a China, sobre todo esa China militante, maoísta, con un leninismo muy duro, digamos, leninismo maoísta, confrontacional con Occidente, que se alivia mucho a raíz de los acuerdos con Nixon y la apertura china a una economía de mercado, en que prácticamente queda la cáscara del Partido Comunista, pero con una economía abierta, libre y con un comercio internacional creciente. Pero se mantiene Corea del Norte como un régimen stalinista clásico, el comunismo clásico, muy confrontacional, muy aislado, pero siempre vinculado indirectamente a nivel de servicios secretos y a nivel estratégico con China. De hecho, todo el programa de misiles de Corea del Norte fue desarrollado con colaboración china, y si bien hay un esfuerzo de científicos coreanos en esto, hay mucha relación con la ciencia china. Y las armas nucleares también están muy vinculadas con China. Se supone que en este momento ya tiene Corea del Norte 2 o 3 armas y está rápidamente tratando de construir otras pocas más. Y con misiles no solo alcance intermedio, sino que alcance intercontinental, con la posibilidad incluso de llegar a Hawái y con la esperanza en los próximos lanzamientos de poder llegar a Estados Unidos mismo. Entonces tiene una amenaza directa contra grande, potente. Estados Unidos continental. Entonces, esta China de algún modo usa a Corea del Norte indirectamente y usa a Pakistán, porque Pakistán también es un aliado estratégico de China, para confrontar a la India. La India es otro país de 1.000 millones de habitantes que está empezando a crecer ahora. China lleva 23 años creciendo, pero nosotros estamos viendo hace unos 5 años que la India está empezando a crecer al 3%, al 4%, al 4,5%, al 5%, con un enorme desarrollo tecnológico, con programas espaciales, con programas nucleares, con fabricación de sus propios armamentos, con una enorme capacidad de diseño de software. La India es un líder mundial en software. Los europeos y los americanos contratan hindúes para hacer los mayores desarrollos de software. Entonces la India se va a convertir en un imperio por su magnitud humana, por el desarrollo económico que está empezando a tener y por el nivel de tecnologías que está empezando a manejar, con armamento cada vez más independiente de los rusos o de los europeos, que eran de donde compraba. Entonces vemos nosotros estos colosos, China con 1.300 millones de habitantes, enfrentado a la India con 1.000 millones de habitantes, en un mundo del este de Asia que está creciendo, porque mientras fueron pobres en el siglo XX, y que gran parte del siglo XX todos estos países fueron pobres, no eran demasiado importantes. Pero hemos visto 30 años de crecimiento explosivo, primero de Japón, después de Corea del Sur y de Corea del Sur y Taiwán, y después de los países del sudeste de Asia, ahora de China, que ya lleva 23 años creciendo a tasas de promedio de 10%, ¿no? Ahora recién está creciendo al 8% en medio de la crisis, y la India que empieza a crecer. Entonces este es un mundo en que esos 1.300 millones de chinos, y que el día de mañana van a ser 1.600 millones, en aproximadamente 20 años más, con esta tasa de crecimiento van a ser tan poderosos como Estados Unidos, y si se proyecta la tendencia otros 10 años más allá, ya Estados Unidos va a ser una potencia secundaria respecto de China, y China va a entrar a ser el dominador del planeta Tierra. Y Estados Unidos está haciendo un esfuerzo de acomodar su estructura de poder, tratando de aliarse con la Unión Europea, tratando de aliarse con nosotros, los iberoamericanos, y crear una correlación de fuerza, incluyendo el Medio Oriente, para enfrentar este escenario de un imperio chino dominante. Y yo aquí no estoy en contra de los chinos, creo que los chinos están en su legítimo derecho de ser una superpotencia, son un país con una historia milenaria. Chile tenía las mejores relaciones con China, yo soy un gran admirador de los chinos, pero son juegos de intereses en que ellos protegen lo suyo, Estados Unidos protege lo de Occidente, y nosotros tenemos que ver dónde estamos. Chile está dónde, está en el mundo oriental o está en el mundo occidental, o está en el mundo latinoamericano que no es ni occidental ni oriental. Uno tiene que ubicarse, y ahí es donde está la gran pregunta: ¿cuál es nuestro rol en el futuro? Don Walter, ¿alguna apreciación a lo que ha señalado Daniel en esta nueva correlación de fuerzas que se nos vendría encima? Que lo que está destellando post-Saddam es un proceso, bueno, normalmente los académicos nos entretenemos hablando de la decadencia del imperio, el fin de la hegemonía, y uno ve un Estados Unidos tan robusto y listo para la acción. O sea, hay que tener cuidado con estos fatalismos, ¿no es cierto? No caer en eso. Pero sí es cierto que de tener un 50% de la riqueza mundial ha bajado un 30% de la riqueza mundial, comparte riqueza con Europa y con este polo del Pacífico asiático. Por lo tanto, se ha redistribuido la torta de la riqueza mundial y con ello el poder militar, el poder cultural, etcétera. Lo que creo que está un poco detrás de la estrategia de este gran estratega que es el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, es decir, bueno, ha llegado el momento en que optamos por la estrategia de una hegemonía unilateral en la cual tenemos una pata
con una sola, una mesa con una sola pata. Festal. Cuando